Déjeme reírme un poco. Fíjese, primero, 3 temitas que usted ha tocado. El tema de la corrupción. 33 sobre 100. Y yo he sido profesor en la universidad. 33 sobre 100 no llega ni a F. Llega a ñ. Esa es la calificación que tenemos. Ahora le hablo sobre eso. Escuchando el diálogo que se estaba dando entre la diputada y el señor viceministro, no conozco al señor viceministro. Tampoco tiene... No tengo referencia de él. Pero conozco a la diputada. Pero le voy a dar un consejo a los miembros del Ejecutivo. El trabajo de un legislador, como el trabajo de la diputada, es ir a averiguar qué está pasando. Fiscalizar. Y tener un contacto. Ella es una funcionaria de elección popular. Y el ministro o viceministro es un funcionario escogido. Ella tiene mayor validez. Legitimidad política. Y ella representa a la gente del pueblo. Ella lo representa a todos nosotros. Entonces, yo creo que es muy sencillo para él haberle dicho, señora diputada o respetada diputada, escucho con atención lo que usted está diciendo, voy a hacer las investigaciones, he estado allí y la información contradice, pero voy a investigar lo que usted está planteando. Ya, eso es el problema. Ella lo que le está planteando es una cosa que ella escuchó, que ella vio, que ella miró. Entonces, el funcionario lo que tiene que ser, primero, es el funcionario del Ministerio de Educación. Él no es ni siquiera funcionario de, póngase así, un hachero. Él es el representante del Ministerio de Educación que debe hablar con educación frente a las cosas que se están haciendo. Esa es la primera cosa que yo le digo. Ahora, contrario censur, la señora alcaldesa de Arraiján ha cometido, desde mi punto de vista como miembro, como parte de su comunidad, un exabrupto al llevarse al destruir ese monumento que va contra la historia. Ella tiene la responsabilidad de darnos una explicación a nosotros. Y que no tiene nada que ver con yo no tengo que ir a ninguna red de ella. Si un periodista. Un monumento que no tiene nada que ver con la República Popular China, para que sepan. Sí, porque es un monumento dirigido a la presencia de los una chinos, cultura. En más de 150 años en Panamá. Allí es la inversa. Es el funcionario local que actúa con una prepotencia y además un desconocimiento, pero queriendo evadir, porque ese es en el fondo el problema. Ella quiere evadir un tema que ella sabe que se equivocó. Eso es todo. Esa es la esencia del problema. Fíjese que, y esto tiene que ver mucho con la calidad de la gente. Uno de los principales problemas de esta baja evaluación de nosotros es tener gente en funciones administrativas que no da la talla para lo que estamos exigiendo. Fíjese, y esto no es en Panamá nada más, yo le voy a citar aquí, Álvaro, en una información que sale en los medios de comunicación, la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Christine Noem, se le atribuye la siguiente declaración: si Jesucristo hubiera querido que los norteamericanos hablaran español, hubiera escrito la Biblia en inglés. Yo creo que ella demuestra una ignorancia absoluta. En primer lugar, Jesucristo no escribió la Biblia. En segundo lugar, la Biblia, el Viejo Testamento fue escrito en hebreo antiguo. Y el Testamento no fue escrito después que Cristo murió. Ni siquiera... El inglés ni siquiera era un lenguaje en esa época de la categoría mundial parcial. Entonces, uno solo de los discípulos apóstoles participó en la escritura de los 4 testamentos, imagínese usted. Pero no fue Cristo. Entonces, fíjese el argumento. Los otros 3 ni lo conocieron. En esto, utilizando la Biblia en inglés para decir que en Estados Unidos no se habla. En Estados Unidos se habla español en muchos estados.
¿Por qué? Porque los hispanos somos una corriente importante de la migración en los Estados Unidos. Igual que en el este de los Estados Unidos se habla francés, se hablan otros idiomas, pues. Entonces, uno debe mirar las cosas y tener una preparación para esto. Y estos entrenamientos dirigidos a la formación de los docentes deben tener no solamente el espacio, deben tener el aspecto. Para educar, uno tiene que tener primero una vocación y dos, entender a quién yo estoy llevando a educar. Si yo voy a llevar a alguien a educar y voy a pasar mediodía con ellos, tiene que haber alguna forma de que ellos coman. Uno de los grandes problemas que tiene la educación panameña es aquellos niños nuestros, que son importantes la cantidad, que van a las aulas de clase con hambre, porque ni han desayunado bien, ni almuerzan bien. Entonces es un problema para aprender. ¿Quién puede aprender con hambre, Álvaro? Nadie. Ni el niño, ni el docente. Hay una tendencia en materia educativa a querer rechazar el argumento sin escuchar el argumento. Y yo le quiero decir a los miembros de la dirección del Ministerio de Educación que un argumento vale independientemente de quién lo emita. El valor del argumento está en su argumento. A diferencia de una declaración, que es lo que hace la mayoría de ellos, depende de quién me lo diga. Entonces, cuando están los medios, uno sabe entender una cosa y la otra. El argumento es el argumento. Y puede ser un enemigo mío o alguien que esté en contra de mi pensamiento, pero escucharlo me hace cultivar a mí una opinión diferente y puede alimentar mi conocimiento. Voy al otro tema, al tema de la corrupción. Y yo quiero decirles que esta evaluación de Panamá sí incluye los análisis que se hacen por cada país. Hay diferentes metodologías para evaluar la corrupción. La corrupción es uno de los temas más difíciles de combatir. Por eso que se requiere una estrategia y la participación ciudadana, porque en la práctica es un impuesto. La corrupción es un impuesto a los pobres. ¿Por qué? No deja de recibir los ingresos el empresario. Es que para recibir el ingreso, él tiene que cotizar más alto para poder pagar la coima. Y entonces ese incremento de costos va en detrimento del servicio que yo le tengo que prestar a la comunidad. Ese es el problema de la corrupción, que es un impuesto. Y segundo, es muy difícil de probar, porque yo necesito las dos partes en el proceso este. Entonces esto va más por la formación. No solamente la corrupción en términos monetarios. Los muchachos que se copian, por ejemplo, de un examen, es un acto de corrupción, ¿no? Mentir es un acto de corrupción. Equivocarse no es un acto de corrupción. Me puedo equivocar continuamente. En nuestro caso en Panamá, el problema de la corrupción tiene que ver mucho. Si usted mira las encuestas, mira el The Economist, por ejemplo, que tiene una unidad investigativa, dónde ellos consiguen su información. En las mayorías de las publicaciones que se producen en los países y en la investigación que hacen los miembros del panel de investigación de The Economist en cada uno de los países. Y ellos tienen una opinión a la cual muchas veces yo no estoy de acuerdo con lo que dice The Economist, pero no importa, es un elemento importante para el análisis, sobre todo en un mundo tan complejo como este, en donde la información fluye a una velocidad, Álvaro, instantánea. Hay más información que capacidad nuestra para analizarla. Entonces la lucha contra la corrupción es un tema que no se quiere discutir y ni quiere enseñarse. Y hay que llevar a los partidos a una cultura de anticorrupción. Hay que llevar a los muchachos a una cultura de anticorrupción. Hay que llevar a los políticos a una cultura de anticorrupción. Y esa cultura de anticorrupción debe anteponer el deber de un funcionario público es servir, no es servirse. No sé si me explico. O sea, no es que usted mucha gente cree que ese funcionario público es para hacerse rico. A usted lo tomaron un ministro y si usted no roba, usted es un pendejo. Entonces eso no es cierto. Usted tiene que mirarse siempre cómo usted quiere que lo miren en el futuro. ¿Qué evaluación quiere usted que le haga la comunidad en los próximos 5 años o los años que usted después que usted deje de ser ministro? ¿Se acuerda la conversación que tuvimos con papá Dimitri un día? Usted y yo.
Cuando salió del gobierno. Nadie le hablaba, ni lo llamaba, y el primer regalo, el único regalo que recibió en Navidad fue una botella de whisky de 12 años. Cuando antes le regalaban... No cabían en no cabían, en la oficina. Y le regalaban roles de $5,000. Entonces, uno siempre tiene que gobernar para cuando está abajo. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Si yo entiendo esas cosas sencillas, puedo entender por qué la corrupción es uno de los temas más importantes en el debate en Panamá. Porque además le hace daño a la democracia. Pero igual a la democracia le hace daño la información falsa. La información falsa también produce un daño a la corrupción. Fíjese, le voy a dar, y termino aquí esto. Yo estudié mucho el fenómeno en Venezuela. Primero porque Venezuela es un país amigo nuestro y yo siento por Venezuela un cariño especial por el papel que ese país jugó en la lucha de liberación nacional de Panamá por los tratados Torrijos-Carter. Y fíjese, ¿quién destruyó la democracia en Venezuela? Los medios de comunicación inventaron una campaña grosera contra Carlos Andrés Pérez, recuerdo, que lo acusaban del problema del Caracazo, ¿se recuerda? Y él apenas tenía 2 meses de ser presidente de la segunda vuelta. Entonces montaron una campaña que llevó a Chávez al poder. Lo convirtió en un mesías. Sí, la corrupción es un elemento que lucha, que va en contra de la democracia. Pero utilizar la corrupción como elemento para dividir la democracia nos lleva a la dictadura o a los gobiernos autoritarios, para darlo de otra forma. Y lo que hace es cambiar un mecanismo de desarrollo. Yo no conozco ni un país que se haya podido desarrollar más que los países democráticos. Los países autoritarios, mírenlas nada más, para que ustedes vean por dónde van. Entonces, producen algún cambio en corto plazo, pero la permanencia en largo plazo hace que el gobierno se vuelva corrupto absoluto. Entonces creo que es importante combinar la lucha anticorrupción con información exacta de lo que está ocurriendo. Y hay bastantes elementos, Álvaro, para demostrar que nosotros no hemos avanzado, Panamá, en la corrupción. Y fíjese que Panamá es un país con una gran perspectiva en el mundo. Nadie en el mundo puede decir de nosotros que no somos un país estratégico. Fíjese que se habla mucho más de Panamá que de todo Centroamérica junta. Y mucho más que de la mayoría de los países de América. ¿Cuántas personas usted oye hablar de Paraguay? ¿Cuántas personas usted lo ve hablar de Perú? Y fíjese, mire la corrupción en Perú hasta dónde ha llegado. El presidente actual de Perú, José Yerú, está acusado de nombrar a 5 mujeres con salarios de $3,000. Pero no es porque la haya nombrado, sino, pero fíjate cómo ocurrió. Todas las noches él recibió a una dama. Y pasaba la noche y al día siguiente la dama quedaba nombrada en el ejecutivo con $3,000. Y después venía otra dama y entonces a él lo acusan. Ahora, este presidente. Sin embargo, usted estudia el crecimiento de Perú, es extraordinario. Pero la corrupción en Perú es altísima. Entonces, no necesariamente la corrupción produce caída en Estados Unidos hay un problema ahora mismo. No necesariamente la corrupción produce falta de crecimiento, no. Lo que produce es un crecimiento hipertrofiado, dañado. ¿Por qué? Porque el que se queda con los recursos es otro y la mayoría se queda sin esos recursos para comer siquiera. Entonces la lucha para la corrupción es un tema sumamente serio. Ojalá usted pueda traer a la señora Valdés para que discutamos estos temas, porque estos son los temas que tenemos que hablar, cómo se lucha. Porque parte de la lucha anticorrupción es tener un sistema judicial íntegro. Claro. Independiente. Dice lo que acaba de ocurrir anoche en los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos votó con el apoyo de 3 congresistas republicanos para impedir que se pudiera hacer una ley que no permitiera que el Congreso viera el problema de los aranceles. Y el Congreso
la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ayer, 217 a 214, votó en contra de cualquier medida que tienda a no tener que discutir este tema. ¿Por qué? Porque igual que allá, aquí, igual que aquí allá, los arroceros norteamericanos están protestando por el arancel que le bajaron a China, perdón, a India, y que ese arroz de India está entrando al mercado contra el arroz de ellos. Entonces, estas son las cosas que a nosotros nos pasa igual. Yo creo que los panameños tenemos que tomar en serio la lucha anticorrupción. Es una verdad, una cosa que tenemos que atender en cosas primarias, pero atenderla como país, ¿no? ¿Sí? Y no utilizar armas como un elemento de arma política para hacerlo contra mi enemigo, pero no para hacerlo para mí. Bien. El día